Gusto estar con todos ustedes para compartir este mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy estaremos estudiando un tema que se titula La armadura de Dios, primera parte. Y es muy apropiado estudiarlo porque debemos ser conscientes que nos encontramos en medio de una batalla, de una guerra espiritual, y que solamente al tener la armadura de Dios y comprender qué significa esta armadura, podremos enfrentar a las huestes espirituales de maldad. Abran sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 12 al 18. Efesios 6, del 12 al 18, dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados hermanos, debemos comprender que todos los cristianos nos encontramos en medio de una guerra espiritual. Día y noche, el reino de Dios sostiene batallas contra el reino de Satanás. La luz pelea contra las tinieblas. Los ángeles de Dios contra los demonios del diablo. Los hijos de Dios contra los hijos de las tinieblas. De manera que con gran gozo y fortaleza debemos aceptar nuestra condición como guerreros de Dios. Debemos comprender que Dios nos ha llamado a una batalla, a una guerra. Aquí en el mundo no nos encontramos de vacaciones, ni el cristianismo es algo que debemos seguir a la ligera, sino que debemos hacernos responsables, cada uno de nosotros, que somos guerreros de Dios. Debes entender, hermana que me estás escuchando, que eres una guerrera de Dios y que Dios te llamó a pelear y a luchar en esta batalla. Debes comprender, varón de Dios, que tú eres también un guerrero de Dios, un soldado en el ejército de Jesucristo. Y antes de entrar al pasaje que estamos estudiando, debemos comprender que como cristianos tenemos tres enemigos. Es cierto que somos soldados, es cierto que somos guerreros, pero ¿cuáles son los enemigos que debemos enfrentar? La Biblia nos revela que existen tres enemigos que debemos enfrentar. Y el primer enemigo es la carne. Este enemigo es el más difícil de derrotar. La palabra carne en el idioma original en la Biblia se refiere a nuestros propios malos deseos que salen de nuestro corazón, que se apartan de la voluntad de Dios y que desean gobernarnos todo el tiempo y hacernos dudar de nuestra salvación, hacernos dudar de que Cristo es nuestro Señor, que Él nos redimió y que nacimos de nuevo. El apóstol Pablo se refiere a esta tremenda batalla en contra de la carne en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 15, donde él dice: pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que dentro de nosotros, queridos hermanos,
todavía hay un residuo de la antigua naturaleza. Todavía dentro de nosotros hay fuerzas y deseos de la carne que nos desean y nos quieren apartar de Dios. Un verdadero cristiano es aquel que tiene a la carne bajo control. Un verdadero creyente es aquel que ha dejado atrás las obras de la carne, y aunque no somos perfectos y podemos tropezar y seguimos pecando porque aún hay una naturaleza dentro de nosotros que nos lleva al pecado, nos hemos apartado de las obras de la carne. ¿Cuáles son estas obras de la carne? En Gálatas 5 del 19 al 21 la Biblia dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que un verdadero creyente es alguien que, aunque batalla con el pecado, se ha apartado de las obras de la carne, detesta las obras de la carne y está produciendo en su vida el fruto del Espíritu Santo. Si realmente tú conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces tú estás dentro de tu vida dando el fruto del Espíritu Santo. Este fruto está en Gálatas 5, versículo 22 y 23, y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ahora quiero hacerte una pregunta respecto a este primer enemigo que estamos estudiando. ¿Tú eres de la carne o eres del Espíritu? ¿Estás caminando en las cosas de la carne todavía? ¿O ahora amas al Señor y tu vida está dirigida por el Espíritu Santo? En Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante, el apóstol Pablo nos ayuda a discernir quién es una persona que está caminando en la carne y quién es un cristiano que camina en el Espíritu. Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros, le dice Pablo a los cristianos de Roma, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que este es el primer enemigo del creyente. La carne, los deseos pecaminosos, la vida desordenada, el pecado. Nosotros ahora, al conocer a Cristo, podemos con la fuerza de su Espíritu Santo enfrentar las obras de la carne, enfrentar lo que dentro de nosotros mismos todavía nos quiere llevar al pecado y vivir una vida en el Espíritu, una vida que agrade a Dios. El segundo enemigo que nos describe la Escritura es el mundo. El mundo. Esta palabra mundo proviene del griego cosmos, con K, cosmos, y se refiere a todo el sistema organizado por Satanás y por sus demonios que está operando en nuestro planeta. La palabra cosmos es la palabra contraria a la palabra caos. Caos significa desorden, pero cosmos implica un orden o una organización sorprendente que el diablo tiene en este planeta. Así que el sistema satánico está gobernando el cosmos del mundo.
Esto significa que el diablo tiene control de los sistemas de comunicación, de los medios de comunicación y de los noticieros del mundo, de los gobiernos, del sistema económico, de la industria farmacéutica, de los medios electrónicos, de los sistemas educativos y de las falsas religiones. Todo el sistema de este mundo está gobernado por Satanás. Él tiene control de los gobiernos, de la economía y de las religiones de este planeta. La pandemia del coronavirus definitivamente fue inspirada en el sistema del mundo por Satanás, para matar, para robar y para destruir. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, primera de Juan 2:15, nos dice a los cristianos que nos escapemos del mundo, que nosotros no tenemos nada que ver con este sistema diabólico porque nosotros le pertenecemos a Dios. Primera de Juan 2:15 dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, hermana que estás escuchando, tú y yo no tenemos nada que ver con el sistema diabólico del mundo. No debemos angustiarnos por el sistema económico, por la política, por los problemas que la política y la economía provocan en las sociedades, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo, nosotros somos de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el tercer enemigo del cual nos habla la Biblia es precisamente el diablo y sus demonios. De acuerdo al pasaje que estamos estudiando en Efesios capítulo 6, encontramos que nuestra lucha, nuestra pelea no es contra sangre y carne. La palabra lucha que se emplea aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12, es la palabra griega pale, que se tradujo lucha en español. Y esta palabra describe una pelea entre dos personas en las que una persona debe tirar a la otra, como en las luchas grecorromanas, que se tomaban así del cuello y una persona tiraba a la otra al suelo, ponía su mano en el cuello hasta prácticamente asfixiarla. Esa es la palabra lucha. Es una palabra muy fuerte que implica y refleja una lucha tremenda, una lucha terrible, una lucha a muerte. Así que la lucha del creyente no es contra sangre y carne. Esto significa que nuestro enemigo no es un enemigo físico. Nuestra guerra no es de carácter físico, es de carácter espiritual. Nuestra guerra no es visible, es una guerra invisible. Por eso debemos enfocarnos en pelear contra las huestes espirituales de maldad y no enfocarnos en pelear contra las personas. Tu pelea no es contra las personas, no es contra tu jefe del trabajo, no es contra tu vecino que tienes problemas con él, no es con tu esposo, no es con ninguna persona. Tu lucha es contra huestes espirituales de maldad. Así que si tú vives peleando con los demás y te enojas constantemente con los demás y piensas que tu conflicto es con tu amigo, con tu vecino, con tu jefe del trabajo, estás equivocado. No sirve de nada angustiarte, no sirve de nada molestarte con ellos. Porque tu lucha, si tú eres cristiano, se libra en un plano muy diferente. Tu lucha no es de carácter físico, repito, es de carácter espiritual. Por eso las armas que tenemos los cristianos no son de este mundo. Son armas de otro nivel, de otro mundo, de otra dimensión. El apóstol Pablo nos habla de estas armas en la segunda a los Corintios, capítulo 10. Segunda Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, estamos en esta carne física, en este cuerpo, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que nuestra batalla la libramos con armas espirituales, no con armas carnales, derribando fortalezas, sistemas de creencias o sistemas de pensamiento inspirados por Satanás que gobiernan este mundo. Esos sistemas de creencias y de pensamientos nosotros los enfrentamos con la Biblia, con la palabra de Dios, y podemos derribar cualquier fortaleza y cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios si llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Constantemente debemos revisar nuestro pensamiento, nuestros razonamientos, y si hay un pensamiento equivocado, un pensamiento torcido que no agrade a Dios, debemos llevarlo inmediatamente a la obediencia a Cristo. Vamos a regresar a continuación a nuestro texto en Efesios 6, en el versículo 12, porque aquí el apóstol Pablo dice que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si ustedes pusieron atención en este versículo 12, se dieron cuenta que hay 4 clasificaciones de seres malvados, seres diabólicos que están gobernando este planeta. Y la primera de estas clasificaciones son los principados. La palabra griega argé, que se tradujo aquí principados, se refiere a los demonios de más alto rango. Estos son los líderes que gobiernan a los otros demonios de menor rango, así como en el ejército existen los generales, los coroneles, los capitanes, etcétera, hasta los soldados rasos. Es igual en la organización diabólica de su ejército. La segunda clasificación son las potestades. Proviene de la palabra griega exousia y describe un rango más bajo que los principados. Esta palabra potestades implica poder, autoridad y jurisdicción. Así que es muy posible que estas potestades estén asignadas a diferentes áreas geográficas del planeta Tierra. La tercera clasificación son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta palabra gobernador proviene de la palabra griega cosmocrator. Estos son demonios que gobiernan sobre los diversos sistemas del mundo caído. Son demonios que están infiltrados en la política, en la economía, en el sistema financiero, en el sistema de las farmacéuticas, ¿verdad? Y estos gobernadores de las tinieblas influencian a los líderes del mundo para que ellos adoren a Satanás. Y la cuarta clasificación son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes espirituales de maldad son demonios del más bajo rango. En el original griego son los neumáticos, que son seres espirituales, son demonios que están ejecutando el plan de Satanás. Las personas que llevan a cabo prácticas sexuales pervertidas, como la homosexualidad, el lesbianismo, los matrimonios gays, el adulterio, la fornicación, el bestialismo, etcétera, estas personas están bajo la influencia de las huestes espirituales de maldad. Las personas que practican ocultismo, hechicería, brujería, magia en cualquiera de sus formas, estas personas están bajo la influencia de los neumáticos. Así que estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad describen los diferentes rangos y niveles de demonios, así como el imperio sobrenatural de maldad en el cual operan. Es importante recordar antes de seguir que ningún cristiano, ningún hijo o hija de Dios puede ser poseído por estas potestades, principados o gobernadores de las tinieblas, porque nosotros somos posesión de Cristo.
Un cristiano puede ser oprimido por demonios, puede ser molestado por demonios o puede ser atormentado por demonios si tú tienes pecado en tu vida. Si tú estás consintiendo obras de la carne o eres una persona llena de orgullo, llena de envidia, ¿verdad? Y Dios te ha dicho que te arrepientas y tú sigues insistiendo en tu pecado, tú estás abriendo puertas a los demonios y puedes ser atormentado por ellos. Pero de ninguna manera un cristiano puede ser poseído por los demonios ni por Satanás. Ahora, regresamos a Efesios 6, en el versículo 13, se nos da la clave para la victoria ante estos principados y potestades y gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Vamos a leer el versículo 13, ¿qué dice? Por tanto, dice aquí Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Escucha por favor lo siguiente con atención. Para poder vivir en victoria todos los días en contra de las acechanzas del diablo, debemos tomar toda la armadura de Dios. De nada sirve tomar el calzado y dejar el yelmo. No sirve de nada tomar la espada y dejar el escudo. No sirve de nada dejar la armadura de lado, porque quien deja la armadura de lado es porque no está involucrado en la guerra. Así que la instrucción de Dios a través del apóstol Pablo es que tomemos toda la armadura de Dios. Y esto tiene el propósito de resistir el día malo, para poder resistir las acechanzas del diablo y lo que vemos en los noticieros y lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia del coronavirus y toda la presión y el miedo que está sobre todo el mundo, para que nosotros podamos soportar toda esta presión y todo este miedo que está sobre el mundo, debemos tomar toda la armadura de Dios. Quiero que apuntes ahí en un cuaderno la palabra resistir. Resistir el día malo. Esta palabra resistir es la palabra griega antístemi y es un verbo griego que significa soportar, oponerse, permanecer en contra. Así que cuando venga el día malo, nosotros debemos tomar la armadura de Dios y debemos resistir, debemos oponernos, debemos mantenernos firmes en Cristo, firmes en la doctrina de las Sagradas Escrituras para resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? Bueno, los cristianos de vez en cuando tenemos días malos. Los días malos son aquellos días en donde de pronto surge un pensamiento de inmoralidad o caes en un problema de autolástima, te estás autoconmiserando a ti mismo o caes en una depresión terrible. Son aquellos días donde te sientes confundido en tu fe, donde comienzas a dudar si realmente eres cristiano, si realmente vas a ir al cielo el día de tu muerte. Son aquellos días donde te sientes ansioso, donde estás intranquilo, donde estás lleno de desesperanza, donde estás lleno de desánimo, y esos días son los días malos y tú debes resistirlos en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que lo más importante no es cómo iniciamos la batalla, sino cómo vamos a terminar la batalla. Y recuerda que las victorias más grandes provienen siempre de las batallas más grandes cuando son luchadas con el poder del Señor y con su armadura gloriosa. Para poder tener victoria, entonces, debemos estar siempre revestidos de la armadura de Dios. Hay cristianos o supuestos cristianos que recibieron a Cristo hace muchos años y comenzaron a predicar y a ganar las almas, ¿verdad? Pero de pronto se apartaron de Cristo. Y nos preguntamos, ¿dónde quedó aquel hermano que predicaba con tanto ahínco, con tanto poder hace unos años? Ese hermano apostató de la fe, se fue a las falsas religiones.
¿Y dónde está aquella hermana que estaba en el grupo de evangelismo hace tantos años y no faltaba a los discipulados y se le notaba un amor a Cristo? Ay, aquella persona terminó en alcoholismo, se apartó del Señor, ya no siguió adelante. Entonces es muy importante que tú y yo permanezcamos firmes, porque vendrán días malos, vendrán ataques de Satanás fuertes a nuestra vida y en contra de la iglesia, y solamente aquellos que estén firmes en Cristo, solamente aquellos que tengan la armadura de Dios puesta todo el tiempo, todos los días, son los que van a poder resistir en esos días malos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la armadura de Dios? Vamos a estudiar a continuación los 6 elementos de la armadura de Dios. En esta conferencia nos va a dar tiempo de estudiar los primeros 3 elementos de esta armadura, y en la siguiente conferencia, en la segunda parte, estudiaremos el resto de estos elementos. Regresamos a Efesios 6 y en el versículo 14 aparece este primer componente de la armadura de Dios. El verso 14 dice: estad pues firmes, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quiero explicarle que los soldados romanos llevaban puesta siempre una túnica como prenda básica. Esta túnica era elaborada de un pedazo de tela grande que tenía aberturas para la cabeza y los brazos. Cuando los soldados iban a la batalla, tenían que sujetar la túnica por medio de un cinturón de piel, de donde colgaba una especie de delantal protegiendo su abdomen y sus partes bajas. Cuando los soldados se preparaban para la batalla, ellos se ponían en primer lugar este cinturón de piel. Desde luego, primero ponían la túnica, pero si no se ponían el cinturón, la túnica les era muy incómoda, salía contraproducente en la batalla y podían ser atacados más fácilmente por el enemigo. Por eso el primer elemento que ellos se ponían era justamente este cinturón, ¿verdad?, que les protegía el abdomen y sus partes bajas para que no les ganaran en el combate. Ceñir los lomos en el idioma bíblico se refería a apretarse el cinturón, ¿ok? Era un síntoma de presteza y preparación en los soldados romanos. Ceñir el lomo era algo que hacían con gran disciplina y con estricto disciplina militar, ¿de acuerdo? Entonces este cinto que ellos se ponían era una parte fundamental de la armadura. Si un soldado iba a la guerra sin este cinturón, rápidamente alguna flecha podía atravesarle el abdomen o lastimarlo y dejarlo fuera de combate. Aquí el Espíritu Santo está utilizando esta armadura de los soldados romanos para aplicarlo a nuestras vidas. El cinto de los cristianos, el cinto del guerrero de Cristo, no es de cuero, sino que está formado con la verdad de Dios, está construido con la verdad de Dios. Por eso dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es el cinturón del guerrero y del soldado cristiano. Ahora bien, la palabra verdad proviene del griego aletheia, y se refiere al contenido de aquello que es cierto y conforme a la realidad. En otras palabras, el Señor nos está diciendo: ponte esa túnica y después ajústate el cinturón. Ese cinturón representa la verdad que está en la palabra de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, uno de sus discípulos le dijo: Señor, no sabemos el camino, muéstranos el camino, queremos ir por ese camino. Y en el versículo 6 el Señor Jesucristo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la aletheia, dice Cristo en Juan 14, versículo 6.
En Juan 17, versículo 17, Jesús está orando por sus discípulos y por aquellos que habrían de creer en Él después, y le dice al Padre: Señor, santifícalos en tu verdad, tu aletheia. Tu palabra es verdad, tu palabra es aletheia. Entonces, la única verdad absoluta que existe en el universo es Dios el Padre, porque Él es Dios de verdad, es el Hijo Jesucristo, porque Él es la verdad, y es el Espíritu Santo de verdad. Y toda esta verdad se encuentra contenida en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Si tú quieres ser un guerrero eficiente, un guerrero que camine en victoria, te tendrás que poner el cinto de la verdad. Tendrás que ajustarlo a tu cintura antes de salir al combate para permanecer firme. Esa verdad, repito, se encuentra en Jesucristo, se encuentra en el Padre, se encuentra en el Espíritu Santo y se encuentra en las Sagradas Escrituras. Que la verdad de las Sagradas Escrituras sea el cinto con el cual tú te vistas para la batalla. Un cristiano que no está bien cimentado en la verdad de la persona de Jesucristo y del contenido de la doctrina de la palabra de Dios, es un cristiano que va a ser derrotado fácilmente en la batalla. Y cuando comiences a conversar con personas de este mundo, con filósofos de este mundo, con personas de falsas religiones, con personas secularistas, cuando comiences a escuchar la teoría de la evolución, cuando comiences a ver en los noticieros que todo gira alrededor del dinero, de la fama y del poder, si tú no estás bien cimentado en la palabra de Dios, es muy probable que termines desilusionado y que termines derrotado. Por eso el apóstol Pablo le advierte de estos ataques de Satanás a su hijo en la fe, Timoteo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, el apóstol Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, en los últimos tiempos van a haber muchas personas que apostaten, que se aparten de la fe y que comiencen a enseñar doctrinas de demonios. Y si tú no estás bien cimentado en la fe, en la palabra de Dios, en la verdad de Jesucristo, Timoteo, vas a tropezar. Las doctrinas de demonios a las que Pablo hace referencia aquí son las falsas religiones que existen en el mundo. La falsa religión del mormonismo, de los testigos de Jehová, del catolicismo romano, del hinduismo, aquellas personas que profesan la religión del Islam, aquellos que están involucrados en el espiritismo, en la brujería, en el secularismo humanista, que enseña que todo está centrado en el hombre, que provenimos de los animales, que Dios no existe. Aquellos que practican el ateísmo, la nueva era, la adivinación, los horóscopos, el ocultismo, etcétera, etcétera. Todas estas son falsas enseñanzas y tretas engañosas de Satanás, que solamente pueden contrarrestarse con éxito por medio de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Así que ceñirte el cinturón de la verdad es exponer la palabra de Dios delante de los incrédulos, delante de quien no conoce a Cristo, delante de aquellos que profesan religiones falsas. Si tú tienes el cinturón de la verdad, tú no puedes mezclar doctrinas. Si tú eres cristiano, no puedes decir: pues yo creo en la Biblia, pero también creo en el Islam un poquito. Cristo es mi Señor y Salvador, pero Buda también tenía frases muy hermosas que hay que respetar y considerar, y también creo un poquito en el profeta Mahoma.
Yo creo en Cristo, pero también creo en las vírgenes. Yo creo en Cristo, pero también creo en los santos y los invoco y los venero. Tú no puedes mezclar a Cristo con nadie más, porque si así lo haces, estás cayendo en la mentira del diablo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, primera de Pedro 1, del 13 al 16, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pedro nos invita a ceñir los lomos, a apretarnos el cinturón de la fe, del entendimiento. Dice así, 1 Pedro 1, versículo 13, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios es, quien los eligió. Él es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Así que este es el primer elemento en la armadura del cristiano, el cinturón de la verdad. Este cinturón también incluye manejarte siempre de forma honesta, transparente y sincera. Un cristiano es una persona que no debe de mentir, que debe ser transparente en tus finanzas, transparente con tu esposa. Por esa razón tú no puedes ponerle clave a tu celular para que tu esposa no vea tus mensajes, o borrarle las claves, o ponerle claves secretas a tus cuentas del banco para que tu esposa no se entere. Tú no puedes actuar de esta manera. Tú debes de ser transparente, honesto y dirigirte siempre con la verdad, porque si tú mientes en cualquier área de tu vida, estás jugando con fuego. Estás abriendo puertas al diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Así que cada vez que un cristiano miente en cualquier asunto y de cualquier forma, está abriendo puertas a los demonios de Satanás para que lo atormenten. En el Salmo 15, versículo 1 y 2, Salmo 15, verso 1 y 2, la Nueva Traducción Viviente dice así: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Así que este cinturón de la verdad que ajusta la túnica se refiere a defender el evangelio delante de falsas doctrinas y falsos maestros, y también se refiere a llevar una vida íntegra, transparente y que siempre dice la verdad. Vamos a estudiar el segundo elemento de esta armadura de Dios. Regresamos a Efesios capítulo 6. Y vamos a estudiar ahí en el versículo 14 el segundo elemento de la armadura. Dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia era una parte de la armadura de los soldados romanos que les cubrían el pecho totalmente. Existían dos clases de coraza. La primera se construía uniendo piezas curvadas de metal, como lo vemos en la imagen, y se unían con agujetas de cuero. La otra coraza se construía con pequeños anillos metálicos unidos unos con otros hasta formar un chaleco. Y el propósito de esta coraza, desde luego, era proteger los órganos vitales del soldado. Si la coraza fallaba, una flecha del enemigo podía traspasar su corazón y sus intestinos, matándolo inmediatamente. Para los judíos de la antigüedad, el corazón representaba la mente y la voluntad, y los intestinos eran considerados el asiento de las emociones y de los sentimientos. Entonces es muy interesante esta interpretación de los judíos de la antigüedad, porque la coraza
que Dios nos invita a ponernos es esta parte de la armadura espiritual que nos protege el corazón, que nos protege la mente y nos protege los sentimientos. Debemos recordar que Satanás, con su perverso sistema pecaminoso, va a arrojarnos flechas terribles directamente al corazón. También Satanás va a querer arrojar flechas a la parte del estómago, a los intestinos, que representan las emociones y los sentimientos. Satanás va a querer atacarnos con todas sus fuerzas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros sentimientos. Lo va a hacer a través de pensamientos de inmoralidad, de sueños de adulterios y de fantasías sexuales. Satanás va a querer llenar nuestra mente de codicia, de envidias, de incredulidades, de pleitos, de odios, de discordias y de toda clase de pecados. Satanás también va a apuntar sus flechas hacia tu estómago, que representaba, repito, el asiento de las emociones y de los sentimientos, y va a querer jugar con tus emociones. Satanás va a querer sembrar en tus emociones depresión, tristeza, fracaso, rechazo, autolástima. Cuando un cristiano va por la vida y comienza con autolástima: no sirvo para nada, y ya no tengo trabajo, y ya perdí a mi familia, y no sirvo para absolutamente nada en el reino de Dios. Y estos sentimientos, estas emociones son usadas por el diablo para destruir nuestras vidas. Por esa razón, amados hermanos, es importantísimo que nos pongamos la coraza de justicia. Y esta coraza de justicia no se refiere a una justicia propia, que tú te pongas esta coraza y que digas: oh, por mis méritos y por mi sabiduría, Dios me ha aceptado porque yo soy un gran cristiano. No, esa justicia no sirve para nada. Esa es una autojustificación individual que muchos cristianos pretenden y se llenan de orgullo. Esa no es la coraza de justicia. En Mateo 5, versículo 20, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos, de los escribas, no servía para nada. Más bien, esta es una justicia práctica. Es una justicia que se refleja en una vida de santidad, en una vida de obediencia a la palabra de Dios. Es una justicia que nos ha sido imputada por Cristo, pero que nosotros tenemos que practicar todos los días. Tenemos que apropiarnos de esa justicia que Cristo nos ha impartido por su muerte y resurrección, y tenemos que ponerla en práctica a través de una vida de santidad. Eso es lo que significa la coraza de justicia para el creyente. Una vida de santidad, una vida de pureza. El apóstol Pablo desarrolla esta idea en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 8 y 9. Filipenses 3, 8 y 9 dice el apóstol Pablo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta coraza de justicia no tiene nada que ver con nuestras habilidades o los dones o talentos que Dios nos haya dado. No tiene que ver con eso, más bien tiene que ver con una vida práctica, repito, una vida en obediencia diaria, momento tras momento, a nuestro Padre Celestial. Esta parte de la armadura de Dios es una vida en santidad, para la cual Dios suministra su poder, y nosotros también debemos suministrar
toda nuestra disposición diaria. Así que si en nuestra vida hay problemas espirituales, hay problemas sentimentales, hay depresión, hay ansiedad, te la pasas preocupado y preocupado todo el tiempo, estás angustiado por el futuro, por la economía, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué va a pasar con mis hijos pasado mañana? ¿No vamos a salir de esta crisis? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Qué va a pasar con nuestros salarios? Y si tú te sientes triste y te sientes lleno de temor y te sientes con autolástima, es porque los dardos de Satanás han penetrado en esta parte de tu vida espiritual, porque no te has puesto la coraza de justicia. Seguramente hay pecados que no hemos confesado, que no le hemos entregado a Dios, no le has entregado al Señor tu ansiedad, no le has entregado al Señor tu depresión. Hay pecados no confesados y por esa razón no hay coraza de justicia y el enemigo está penetrando en tu mente, en tu corazón, en tus emociones y en tus sentimientos. De manera que la coraza de justicia es una vida que agrada a Dios, es una vida de santidad delante de Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11 y 12, Primera de Pedro 2, verso 11 y 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pedro dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, dice Pedro aquí, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aléjate de los deseos mundanos. Versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Así que, amado hermano y hermana, no solamente te pongas el cinturón de la verdad, sino también ponte la coraza de justicia, una vida de santidad, una vida que agrada al Señor, porque esta coraza va a impedir que las flechas de Satanás penetren en lo más profundo de tu ser. Vamos a terminar esta primera parte de la serie, La armadura de Dios, investigando el tercer componente de la armadura. Regresamos a Efesios 6, versículo 15. Efesios 6, versículo 15, dice así: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta parte de la armadura en los soldados romanos era esencial en la vida de cualquier soldado. Ningún soldado podía marchar muy lejos sin zapatos. Durante el dominio del Imperio Romano e incluso en imperios anteriores, los zapatos rotos eran una metáfora de debilidad y de derrota. Por eso todos los soldados romanos tenían que utilizar estos zapatos que se construían de piel gruesa, con una suela escaldada con incrustaciones de metal o puntillas de metal para darle mayor agarre al subir una cuesta, y además le permitía al soldado pararse firme en sus pies durante la batalla. Los zapatos eran una parte importantísima en la armadura porque el soldado debía recorrer caminos ásperos, pisar sobre rocas filosas, sobre espinas, atravesar ríos, corrientes de agua, lodo y toda clase de obstáculos en cualquier terreno para poder llegar a la batalla. Si los zapatos estaban mal puestos, producían ampollas, cortaduras en los dedos o hinchazón en el pie del soldado y lo imposibilitaba para manejar su espada y su escudo, además de no poder avanzar con rapidez a la batalla, ni tampoco huir si era necesario escapar. Entonces, como estamos viendo, los zapatos eran fundamentales en la armadura de los soldados romanos en la antigüedad, allá en los tiempos de Cristo. ¿A qué se refieren los zapatos en la vida espiritual? El calzado espiritual de un cristiano es de suma importancia. Aunque nos hayamos ceñido los lomos con el cinturón de la verdad
y creamos en la palabra de Dios y en Cristo, aunque nos hayamos ajustado la coraza de justicia, viviendo una vida correcta, una vida santa de oración delante de Dios, si los zapatos son defectuosos, entonces no vamos a ganar la batalla, vamos a tropezar, vamos a caer y el enemigo puede ganar ventaja y derrotarnos definitivamente. Así que vamos a estudiar el versículo 14. Dice aquí el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a estudiar la palabra apresto. Es la palabra griega etoimasía, y describe el acto de prepararse para estar listo. Prepararse con diligencia para estar listo. Esta misma palabra, tomaisía, la usa el apóstol Pablo en Tito 3:1, cuando le dice a Tito: estén dispuestos a toda buena obra. Estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? Entonces, un buen par de botas le va a permitir siempre al soldado cristiano estar listo para marchar, para escalar, para pasar ríos, para pasar lodazales y llegar a la batalla. De la misma manera, Cristo nos exige a través del calzado que siempre estemos listos para la batalla. Tú debes de permanecer firme en el Señor de forma constante, porque puedes tener una batalla mañana, o pasado mañana, o en un mes, o a las 3 de la madrugada, o a las 5 de la tarde. Y a la hora que venga la batalla, el día que venga la batalla, tú debes de estar preparado, debes de estar listo, debes de ponerte estas botas de manera constante. Ahora, muchos han interpretado este pasaje a la luz de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 52, verso 7. Isaías 52, 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces se ha enseñado que los zapatos en la armadura del cristiano significan predicar el evangelio de Cristo a los perdidos. Es hacer obras de evangelismo o campañas evangelísticas o compartir el evangelio. Sin embargo, Pablo en Efesios 6 no está hablando de desplazarse a un lugar para predicar el evangelio. Más bien está hablando de estar firmes para la batalla. Pablo además, en Efesios 6, no está hablando de evangelizar a los perdidos. Ese no es el tema del pasaje que estamos viendo. Pablo está hablando de una guerra contra el diablo, ¿de acuerdo? Así que el calzado del evangelio de la paz no se refiere a ir a otros lugares a predicarle a los perdidos el evangelio. Ese es otro asunto en la Biblia. Más bien, este calzado del evangelio de la paz se refiere a las buenas noticias de que los cristianos estamos en paz con Dios. Eso se refiere el calzado en la armadura del soldado cristiano. Los que no conocen a Cristo no están en paz con Dios. En realidad son enemigos de Dios y están llenos de miedos y de angustias. Pero las personas que conocemos a Cristo, que somos salvos, que fuimos reconciliados por medio de la fe en Cristo, estamos seguros en Dios, estamos en paz con Dios. En Romanos 5, versículo 1, dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz es la que nos hace permanecer firmes en medio de la batalla. El cristiano es una persona que cuando se enfrenta a Satanás y a sus demonios y en la guerra espiritual tiene una tremenda batalla, está firme y está en paz porque sabe que Dios pelea nuestras batallas. Un cristiano que está todo el tiempo inquieto y está todo el tiempo ansioso y está sin paz, está en guerra en su corazón constantemente, es un cristiano que no se ha puesto el apresto del evangelio de la paz, no tiene puesta las botas, no sabe que Dios es el que pelea las batallas.
Sin embargo, un creyente que tiene bien puesto el calzado es un creyente que sabe y está seguro que Dios es el que pelea todas nuestras batallas. Si tú eres afligido por demonios y sientes opresiones de Satanás y hay personas que te están atacando por ser cristiano y te están juzgando y te están murmurando de ti, debes depender de Dios, debes estar confiado en Dios. De la misma manera lo hizo el rey Josafat cuando fue a la guerra contra los moabitas y contra los amonitas. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, dice la Biblia en el versículo 2, segunda Crónicas 20, versículo 2, que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y más adelante, en el versículo número 14 y número 15, dice la Biblia, en el versículo 14 y versículo 15, dice la Biblia de la siguiente manera. Dice: no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Y estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Verso 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra no es tuya, no es mía. La guerra es de Dios. Deja que Él pelee tus batallas. Deja que Él provea el trabajo que necesitas. Deja que Él sea quien sustente la economía de tu familia. No quieras tú pelear esa guerra. Deja que Él te traiga paz a tu corazón para que no tengas temor de nada en este mundo. El cristiano que se manifiesta firme en el poder de Dios no tiene necesidad de temer a ningún enemigo, ni a los demonios de Satanás, ni a Satanás mismo. Cada vez que el enemigo viene a atacarnos, nuestros pies, nuestro calzado está arraigado con firmeza en el terreno sólido del Evangelio de la paz. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que anímense, amados hermanos, con la armadura de Dios, el cinturón de la verdad de Dios, caminar siempre con la verdad de Dios, confrontando y derribando todo argumento que esté en contra de Cristo, poniéndonos la coraza de justicia, no una justicia propia, sino la justicia de Cristo, que se manifiesta en una vida de santidad, en una vida de oración, en una vida de arrepentimiento, y el calzado del apresto del Evangelio, todo el tiempo con el calzado del Evangelio, que representa en la vida del cristiano la paz que nos ha sido dada por Dios. Estemos tranquilos, porque Dios peleará nuestras batallas. Así como lo plasmó aquel gran pastor en Inglaterra en el siglo XVII, compositor del famoso himno Sublime Gracia,
este gran pastor llamado John Newton escribió un himno que dice de la siguiente manera: aunque muchos enemigos te acosen por doquier y tu brazo débil sea, tu vida está escondida con Cristo en Dios, fuera del peligro del maligno y de su poder. Tan segura como su victoria y su triunfo en tu lugar, la certeza del triunfo es para ti, oh creyente, que su nombre has querido amar. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este pasaje tan precioso de la Escritura, a través del cual comprendemos que estamos en una guerra espiritual, Señor, y que nuestro enemigo, Señor, la carne, el mundo y Satanás y sus demonios, no tendrán parte ni suerte, ni podrán ganar ninguna batalla si nosotros estamos revestidos con la armadura de Dios. Señor, oramos para que en este instante todos los hermanos y las hermanas que están viendo esta transmisión estén vestidos con la armadura de Dios, Señor. Que podamos tener ese cinto de la verdad, Señor. Que podamos defender las doctrinas de la Biblia, Señor, y comprender que tú eres la verdad. Que tu palabra nos santifica y que en tu palabra encontramos la verdad del Evangelio, Señor. Que podamos también tener la coraza de justicia, Señor, que nos protege de todos los dardos del maligno que Él dispara contra nuestro corazón, contra nuestra mente y contra nuestros sentimientos. Señor, que esta coraza de justicia, que es representada en una vida de santidad, sea verdadera en la vida de todos nosotros, Señor. Y también oramos para que nos pongamos el calzado, el apresto del Evangelio de la paz, que estemos firmes en medio de la batalla, Señor, que sepamos que tú estás peleando nuestras batallas y que si tú peleas nuestras batallas tendremos victoria, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, gracias porque tú me defiendes por medio de tu preciosa armadura, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres mi guerrero valiente, Señor. Tú eres mi Dios, el que pelea por mí, Señor, en medio de las guerras y de las batallas, Señor. Gracias te damos porque en ti tenemos la victoria, en ti estamos seguros y en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La gloria sea a ti, Señor, y a tu Hijo Jesucristo por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Que Dios les bendiga y estén atentos para la segunda parte de este tema, la armadura de Dios. Vida Nueva